tardes. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante para la urología, que es el cáncer de próstata, y lo vamos a hacer los estudiantes de la Cátedra de Cirugía 4 de la Universidad de Oriente. El grupo va a estar conformado por Carla Nieves, Julieris Peris, Verusca Rojas, José Rojas, Aurora Sevilla, Saraí Silva, Geralda Silva y quien les habla, Mari Rojas. Empecemos. El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte en hombres adultos. En relación a la edad, vamos a tener que es más frecuente entre los 50 y los 60 años en pacientes de raza blanca y este número puede bajar en pacientes de raza negra. Es decir, esto puede comenzar a diagnosticarse en estos pacientes afroamericanos a partir de lo que sería los 40 años. También tenemos que la raza es un factor desencadenante del cáncer de próstata. Es más frecuente, lógicamente, en pacientes afroamericanos por sus niveles más elevados de aldosterona. También tenemos lo que sería la historia familiar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un familiar, bien sea de primer grado, de segundo grado o algún familiar que haya desarrollado cáncer de próstata, por lo que su probabilidad aumenta 2 o 3 veces. También tenemos que la dieta y la obesidad son factores desencadenantes o que pueden llevar a desarrollar lo que sería cáncer de próstata, sobre todo aquellos pacientes que van a tener una dieta bien sea rica en carnes rojas, poca verdura y sobre todo se ha documentado últimamente aquellos pacientes que abusan con los complementos multivitamínicos. También aquellos pacientes con abuso de la vitamina B12, del zinc, entre otros. También está relacionado con los pacientes con abuso del tabaco, sobre todo aquellos pacientes que consumen más de un paquete de tabaco al día, y también está ampliamente relacionado con las lesiones premalignas, bien sea pacientes con BPH, neoplasias, bien sea de alta malignidad. En relación a las manifestaciones clínicas rápidas y de forma bastante entendible, se puede decir que la mayoría de los pacientes con cáncer de próstata inician con una clínica, si se quiere, asintomática, es decir, aquellos pacientes que no van a tener síntomas para nada, pues. Posteriormente van a comenzar a tener síntomas bastante marcados, como por ejemplo los síntomas bien sea irritativos u obstructivos, o pacientes que pueden tener alteraciones bien sea en la parte sexual o de alteraciones bien sea sistémicas. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas cuando se presentan? Entre los síntomas irritativos vamos a tener la polaquiuria, la hematuria, la nicturia, la disuria, la urgencia miccional, y más adelante o más cuando evoluciona la enfermedad se pueden presentar sintomatologías obstructivas por el gran crecimiento, es decir, la hiperplasia de la próstata y el endurecimiento de la misma. Se pueden presentar dificultad para iniciar la micción, el chorro débil y goteo posmiccional. Además, también se pueden presentar alteraciones, bien sea de la parte sexual, como por ejemplo disfunción eréctil, eyaculación dolorosa, o alteraciones sistémicas, como por ejemplo dolores a nivel de los huesos, astenia, entre otros. Continuando con el seminario, pasamos a hablar sobre la prueba del antígeno prostático específico, el cual se trata de una proteína sérica que se encuentra en lo que es a nivel de la próstata y aparece en procesos tanto benignos como malignos. Este es un tipo de prueba que es sensible, más no específica, ya que, como mencioné, puede estar aumentada o alterada en casos de hiperplasia prostática benigna, prostastitis, traumatismos en esta zona por una mala colocación de sonda vesical, así como también el uso de ciertos fármacos usados en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. El valor de referencia de esta prueba es a partir del cual se puede realizar una biopsia. Está todavía en discusión, ya que al no ser 100% específica, no se toma como en cuenta para decir que todo paciente que pueda tener un valor por encima de los 4 nanogramos por sobre mililitros pueda o no cursar, sea un diagnóstico definitivo para hablar de cáncer de próstata. Tenemos otro tipo de porcentaje de prueba de antígeno prostático específico, que es una forma unida adherida a proteínas sanguíneas, mientras que la otra es libre no adherida. La prueba del porcentaje de la prueba libre es la proporción de la cantidad del PSA
que circula libre en comparación con el total del nivel de la prueba del antígeno prostático específico. Posterior a que el paciente se realice este tipo de prueba y se obtenga o arroje un valor por encima de los 4 nanogramos sobre mililitros, pasamos a la siguiente prueba, que vendría siendo el único método definitivo para la confirmación de un cáncer de próstata, que es la biopsia. Esta se realiza por vía transrectal por ecografía dirigida, introduciendo una sonda a través del ano y por medio del ultrasonido poder identificar la próstata y la zona a biopsiar. Una vez obtenido la biopsia se manda a anatomía patológica para sus estudios histológicos, siendo los más comunes los de los adenocarcinomas acinares en la porción periférica de la glándula, como también hay otros tipos como adenocarcinoma ductal y carcinoma neuroendocrino, pero el más común es el adenocarcinoma acinares. El informe de anatomía patológica debe incluir el número y localización de los cilindros localizados, número de cilindros afectados por adenocarcinoma y porcentaje de afectación de cada uno. También el grado de cada cilindro afectado por adenocarcinoma según la escala de Gleason y de la ISO, la cual esta escala o sistema nos habla de las células si son bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas y poco diferenciadas. Aquí tenemos el sistema de Gleason modificado de la Sociedad Internacional de Patología Urológica, en donde de acuerdo a la puntuación de la escala de Gleason podemos hablar de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y siendo la más grave el último, que es grado 5, cuando arroja la puntuación entre 9 y 10 puntos. Para grado 1 solo glándulas individuales discretas y bien formadas. Grado 2 con una puntuación de 7, predominantemente glándulas bien formadas con un menor componente de glándulas criformes, fusionadas o pobremente formadas. Grado 3 predominantemente glándulas criformadas, fusionadas y mal formadas con un menor componente de glándulas bien formadas. Grado 4 solo glándulas criformes, mal formadas, fusionadas o predominantemente glándulas bien formadas y un menor componente sin glándulas o con necrosis. Y el otro predominantemente ausencia de diferenciación glandular o necrosis y un menor componente de glándulas bien formadas. Y para el último grado ya la ausencia de diferenciación glandular o necrosis con o sin glándulas cribriformes mal formadas. Para continuar con el seminario vamos a hablar sobre el método diagnóstico. Entre ellos está la prueba del antígeno prostático. Esta, también denominada PSA o calicreína 3, es una glicoproteína que es producida de forma casi exclusiva por las células epiteliales de la glándula prostática y que en condiciones normales se secreta una pequeña cantidad, menos de 4 nanogramos sobre mililitros, que es liberada al torrente sanguíneo. Sin embargo, en procesos neoplásicos, como es el cáncer de próstata, estos valores tienden a aumentar y tiende a indicarse la realización de biopsias de próstata en aquellos pacientes que tengan un PSA sérico mayor de 4 nanogramos sobre mililitros. Sin embargo, no es la única patología que tiende a elevar estos valores. También se ha asociado con lo que es el cáncer de mama, el carcinoma de las células renales, el cáncer de ovario y con otras patologías no malignas como la hiperplasia benigna de la próstata. Esta PSA transita libremente en el torrente sanguíneo, que es la PSA libre. También puede estar acompañada de inhibidores de la proteasa y la mezcla de ambas, o sea, la unidad de inhibidores y la que se encuentra libre, va a generar lo que es la PSA total. Se cree que cerca del 10 al 30% de esta PSA total circula de forma libre en el torrente sanguíneo. De acuerdo con la Asociación Americana de Cáncer, los valores de referencia para PSA que se encuentran entre 3 nanogramos a 4 nanogramos sobre mililitro da un diagnóstico de cáncer de alrededor del 21 al 32%. Los valores de corte fijo en 3 nanogramos sobre mililitro está asociado a un 85% del diagnóstico de cáncer, mientras que los valores con corte en 4 nanogramos sobre mililitro tienen una especificidad de 91% para los pacientes con CA de próstata. Continuando con el diagnóstico, vamos a hablar de los biomarcadores.
Entre ellos está lo que es el 4K Score Test, por sus siglas en inglés, y lo que hace este biomarcador es combinar los valores plasmáticos de 4 calicreínas usadas, que es la PSA total, libre, intacta y la calicreína 2. Lo que genera es o sea, este test lo que hace es correlacionar valores. Por ejemplo, un menor valor de la PSA libre en proporción con la PSA total se relaciona con una mayor probabilidad de cáncer de próstata, mientras que un mayor valor está relacionado con lo que sería la enfermedad benigna. Por otra parte, habla de que la calicreína 2 se ha encontrado aumentada en pacientes que tienen alto riesgo de tener lo que es el cáncer de próstata. Este panel del 4K lo que permite en sí es individualizar a cada paciente para poder hacer las predicciones del cáncer de próstata, aun si previamente no se ha realizado en el paciente una prueba de tamizaje o una biopsia. Entonces, ¿qué es lo que busca él? Disminuir, y lo ha logrado alrededor del 41-71%, todas las biopsias en los pacientes que son realizadas de forma innecesaria. El siguiente biomarcador es el índice de la salud prostática. Lo que es una forma matemática que va a calcular la probabilidad de padecer cáncer de próstata en combinación con análisis de 3 biomarcadores, que es la PSA total, la libre y los precursores de la PSA, que son distintas isoformas del antígeno prostático. Correlaciona con un aumento de la PSA y del precursor del PSA junto con una disminución de la PSA libre, que es lo que genera lo que va a ser la puntuación de PHI, que al final lo que es un predictor idóneo para estimar el riesgo de padecer el cáncer de próstata. Para continuar vamos a hablar de la biopsia. Esta es la técnica que se utiliza para el diagnóstico histológico, sin embargo está asociada a muchos falsos negativos, por lo tanto es importante tener unas indicaciones concretas para poder realizarse. De realizarse, la biopsia se hace a través de un eco transrectal y de la toma de 12 muestras, que es más o menos lo que sería el protocolo estándar. ¿Cuáles son las indicaciones? Que realizar el examen dígito rectal este se muestra patológico independientemente de los niveles de PSA del paciente. Cuando los valores de PSA se encuentran entre 4 y 10 nanogramos sobre el mililitro, evaluando la relación riesgo-beneficio. Cuando valores de PSA son menores a 2.5, en relación con una velocidad del PSA de 0.35 nanogramos sobre el mililitro al año. También cuando el PSA está mayor o igual a 4.0 nanogramos sobre mililitro y la relación del PSA libre total es menor de 10, y cuando se hace el examen rectal digital y hay presencia de nódulos. En este caso se realiza sin tomar en cuenta los valores del PSA. Con respecto a la preparación del paciente, es útil que quede en la vejiga una pequeña cantidad de orina antes de realizar la biopsia. También se le indica al paciente dos días antes de realizar la biopsia que tome profilaxis antimicrobiana, que puede ser un fluoroquinolona, cefaloporinas de tercera generación, aminoglucósidos. También se le indica al paciente que se realice un enema de limpieza para que se produzca así una ventana acústica superior en la imagen de la próstata, y se realiza la infiltración de anestesia guiada también por el eco transrectal, que el bloqueo prostático se suele lograr usando lidocaína al 1 o al 2%. Con respecto a la posición que toma el paciente durante la muestra, se recomienda que sea de cúbito lateral izquierdo con la rodilla flexionada en 90 grados y que la región glútea esté al ras de la camilla para poder maniobrar con lo que sería el transductor. Buenas, mi nombre es Aurora Civil y vamos a continuar con el diagnóstico imagenológico del cáncer de próstata, que vemos que es una herramienta crucial para el diagnóstico temprano y la recuperación. Entonces es importante saber cuáles son nuestros estudios de imagen predilectos o estándar para esta patología. Podemos empezar hablando de la tomografía computarizada, la cual utiliza rayos X para producir imágenes transversales detalladas del cuerpo. Este estudio no suele emplearse con frecuencia en cánceres de próstata recientemente diagnosticados, si es muy probable que estén confinados solo a la próstata
esto de acuerdo a nuestros otros hallazgos de examen físico o de otros paraclínicos, como por ejemplo el tacto rectal, la puntuación de Gleason o el nivel de PSA. Aún así, este estudio puede ser útil para a veces determinar si el cáncer de próstata se ha propagado a ganglios linfáticos adyacentes. En caso de que el cáncer de próstata posterior a un tratamiento haya regresado, entonces la tomografía puede indicarnos con frecuencia si está creciendo en el interior de otros órganos o en estructuras de la pelvis. Por ello, concluimos sobre la tomografía que no son tan útiles como la resonancia magnética para la visualización de la glándula prostática. Continuamos con la tomografía por emisión de positrones. Esta es similar a una gammagrafía ósea en la que una sustancia que es levemente radiactiva es inyectada en el torrente sanguíneo, lo cual luego puede ser detectada mediante el uso de una cámara especial. Las tomografías por emisión de positrones usan distintas sustancias de rastreo que coleccionan principalmente células cancerosas. Entonces, desafortunadamente, este tipo de tomografía no resulta tan útil en la detección de las células cancerosas prostáticas en el cuerpo. Las imágenes no son tan detalladas como las de una resonancia magnética o tomografías computarizadas convencionales, pero pueden a menudo mostrar áreas de cáncer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, son muy buenas para lesiones metastásicas. Algunas máquinas pueden realizar tomografías por emisión de positrones en conjunto, ya sea con una resonancia magnética o una tomografía convencional, lo cual nos puede brindar una visión más detallada. Continuamos ahora con el uso de la resonancia magnética, que aplicado a la próstata fue inicialmente descrito en 1983. A través de los años, entonces, los avances tecnológicos como los magnetos de mayor capacidad, los coils endorectales y la incorporación de secuencias complementarias han convertido a la resonancia magnética en la modalidad de imagen estándar en el estudio de las anomalías de próstata, dada su alta resolución espacial como su excepcional contraste en tejidos blandos. El estándar actual se denomina resonancia multiparamétrica, que es una modalidad que combina detalles anatómicos con secuencias funcionales. Las secuencias funcionales entonces incluyen la difusión y la fase contrastada, en la cual, por ejemplo, en la difusión podemos evaluar el movimiento browniano de las moléculas de agua, que es un buen indicador de cáncer de próstata, ya que el movimiento libre de moléculas de agua está generalmente restringido dentro del tejido canceroso debido a su aumentada celularidad. Actualmente las guías recomiendan para la resonancia magnética el uso de un reporte llamado PIRADS, el cual actualmente el más utilizado es la versión 2, que dependiendo de lo visualizado en la resonancia obtenemos un valor de PIRADS que nos indica focos de cáncer de próstata. Por último, en los estudios de imágenes tenemos la biopsia fusión, que habla de una fusión de imágenes, que es el proceso que combina la información de dos o más estudios imagenológicos dentro de uno solo. Esto, llevado a la biopsia prostática, puede permitir la superposición de imágenes, como por ejemplo las almacenadas por una resonancia multiparamétrica en conjunto con el ultrasonido en tiempo real que se está realizando en el paciente sometido a una biopsia. A través de un software especial, las imágenes se superponen, creando una reconstrucción tridimensional en la cual se realiza la biopsia. Esto permite llevar la resonancia multiparamétrica electrónicamente a la sala de biopsia, permitiendo al urólogo una biopsia guiada con ultrasonido dirigida específicamente a zonas demarcadas previamente por el radiólogo, denominadas regiones de interés. Y cabe destacar que la biopsia por fusión detecta mayor grado de Gleason que la biopsia tradicional de 12 muestras, y más del 95% de los pacientes es efectiva para diagnosticar un cáncer de próstata. Continuamos con el estadiaje del cáncer de próstata. Vemos que desde el 2010 la AJCC, o la American Joint Cancer Committee, o Comité de Cáncer de la Junta de Comité de Cáncer Americano, propone el uso de un TNM modificado desde 1997 a el 2010, en donde esta es una clasificación clínica, más existe una clasificación también anatomopatológica del TNM, como existe la clasificación o el estadiaje anatomopatológico que se produce con la escala de Gleason. Y existe una combinación en donde está el TNM, la escala de Gleason y los valores de antígeno prostático. Existen otras escalas
que han salido a partir de estas, como la escala de Amico o la escala de Jowett-Strong-Marshall, que esta normalmente se utiliza para estadiar el cáncer que involucra la vejiga, o sea, estadios T4 en adelante, y con metástasis. Pasamos como tal al estadiaje del cáncer prostático con la T, que nos habla de la extensión de la lesión para esta escala clínica, que lo más importante de llevarnos es qué observar en cada uno de estos T. En el T1 podemos ver son hallazgos subclínicos que normalmente se utilizan los medidores o el gold estándar es la resonancia magnética, ya que esta ha demostrado mayor fiabilidad para la estadificación y por una mayor capacidad de caracterización tisular y resolución espacial. En el estadio T2 son ya hallazgos más clínicos como la palpación en el tacto rectal o la biopsia a través de vía transureteral. En el caso de T3 ya nos habla de la toma de la cápsula prostática y de órganos periprostáticos como la glándula seminal. Y en el caso de T4 ya es un tumor que es fijo y que invade a estructuras u órganos adyacentes a la próstata, como el ano, la pared pelviana, el recto y la vejiga. Pasamos ahora a la clasificación de los ganglios, extremadamente importante porque esto nos va a dar la prognosis, o se habla de que da la prognosis del estadiaje del cáncer prostático. Normalmente para la N se utiliza la tomografía computada para poder objetivizar a los ganglios regionales si están tomados o no. En este caso dividimos la N en N0 y N1 sin presencia de ganglios o con presencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales. Luego, por último, caracterizamos la metástasis fuera o a distancia de este tipo de cáncer. Normalmente utilizamos como estudio a la gammagrafía ósea, ya que son los primeros sitios de metástasis a distancia que da el cáncer de próstata, normalmente a áreas o a las vértebras lumbares. Entonces tenemos estadio M1 hasta el M1C, en donde M0 no hay presencia de metástasis y en M1 hay presencia de metástasis a distancia. Como ven, el M1B es presencia de metástasis en tejido óseo. Ahora vamos a hablar sobre los estadios o los pronósticos de cada uno de los estadios del cáncer de próstata. En la séptima actualización que se realizó del TNM se hizo una relación de estos estadios anatomopatológicos con lo que son los niveles de los exámenes de laboratorio que presentan cada uno de estos pacientes y según la escala de Gleason. Aquí en la tabla podemos ver por lo menos que en el grupo 1 se encuentran todos aquellos pacientes que tengan un estadio anatomopatológico del T1A, 1B y 1C con un N0 que sería que no hay invasión ganglionar y un M0 que no hay existencia de metástasis. Aquí se incluye el antígeno prostático que se encuentra por debajo de 10 nanogramos sobre decilitros y una escala de Gleason por debajo o igual a 6 puntos. Para cada uno de estos grupos hay un tratamiento específico y una conducta terapéutica específica que lo vamos a nombrar más adelante. Como se mencionó en la lámina anterior, el grupo 1 está conformado por aquellos estadios anatomopatológicos donde están clasificados como T1A, T1B o T1C que tenga un N0 o un M0. También el antígeno prostático específico por debajo de 10 nanogramos sobre decilitros y una escala de Gleason menor o igual a 6 puntos. Aquí a nivel anatomopatológico lo que vamos a ver es que van a haber de 1 a 2 cilindros de la biopsia o ninguno que tengan un compromiso mayor al 50% de las células que estén afectadas. Con respecto al grupo 2, estos los vamos a subdividir en un grupo 2A y 2B. El grupo 2A es aquellos que tienen mucho menor riesgo y son pacientes que sí o sí deben recibir tratamiento. ¿Pero de qué va a depender el tratamiento? De si hay una alta expectativa de vida o una baja expectativa de vida. Si es un paciente que tiene más de 10 años de expectativas de vida, es un paciente que es candidato a recibir una prostatectomía radical. Sin embargo, si es un paciente que tiene menos de 10 años de expectativa de vida, es un paciente que es candidato a la radioterapia. En cuanto al grupo 2B, son aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio con una enfermedad localizada.
Estos pacientes van a presentar un antígeno prostático específico alto y una escala de Gleason también con una puntuación elevada entre 8, 9 y 10 puntos. Aquí se aumenta el riesgo de que haya afectación de los ganglios a nivel regional y debemos hacer una estadificación de esos ganglios a través de estudios de imágenes, que son los que nos van a definir la terapéutica. Obviamente, cuando se hace el examen o se hace la cirugía, debemos evaluar el estudio de estos ganglios para ver si estos realmente están afectados o no. En la parte del grupo 3, aquí tenemos a aquellos pacientes que ya tienen un compromiso extraprostático del cáncer o incluso afectación de lo que son las vesículas seminales. En este punto no se puede manejar una monoterapia, ni nada más cirugía, ni nada más fármacos. Debe hacerse una terapia combinada de una radioterapia o una quimioterapia acompañada de la prostatectomía radical. Finalmente tenemos el grupo de categoría número 4, en la cual la única opción terapéutica para estos pacientes es la deprivación androgénica, y esta se utiliza nada más en pacientes que tengan un estadio anatomopatológico T4N0 M0, es decir, que no tengan ni invasión ganglionar ni metástasis, y esta se va a combinar con lo que es una radioterapia prostática. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento del cáncer de próstata según sus estadios, comenzando por las etapas iniciales que se corresponden con los estadios 1 y 2, que se caracterizan por un crecimiento lento y una tardía aparición de la sintomatología. En estas etapas iniciales se puede recomendar la vigilancia activa o la observación, también conocida como espera en observación. En el caso de la vigilancia activa, se hace una supervisión minuciosa de este cáncer con visitas constantes al médico para realizar pruebas sanguíneas en los que se pueda detectar el antígeno prostático específico PSA. Este se realiza cada 6 meses. Al menos una vez al año se debe realizar un tacto rectal y, de ser necesario y de ser posible, se deben realizar biopsias y estudios de imagen cada de 1 a 3 años. Y dependiendo del resultado, el médico escogerá cuál será, si seguir este tratamiento o realizar alguna modificación al paciente. Y en el caso de la observación, esta está como orientado más a hacer seguimiento de la sintomatología que a realizar pruebas complementarias, y consiste en hacer un control de estos mismos síntomas más que tratarlos o curarlos. En el caso de pacientes que tengan una puntuación de Gleason más elevada, esto se hace referencia a que hay un crecimiento más rápido del cáncer. Por lo tanto, se recomienda la radioterapia y la cirugía. En el caso de la radioterapia, podemos optar por la radioterapia de rayo externo o la braquiterapia. La primera hace referencia a que el rayo se dirige hacia la glándula prostática desde una máquina que se encuentra fuera del cuerpo y que esto está orientado a tratar de curar cánceres en etapas tempranas o aliviar las sintomatologías como pueden ser el dolor en los huesos en el caso de que éste se haya propagado. Generalmente se recibe tratamiento durante 5 días por varias semanas, dependiendo del caso del paciente, en un centro ambulatorio. Y suele ser un procedimiento que dura pocos minutos, aparte del tiempo de preparación. Y en el caso de la braquiterapia, esta también se conoce como implantación de partículas o radioterapia intersticial. En esta se utilizan pequeñas partículas radioactivas, más o menos del tamaño de un grano de arroz, las cuales se colocan directamente en la próstata. Puede verse limitadas por algunos factores, como es en el caso de pacientes que han sido sometidos a una resección transuretral de la próstata, o aquellos que tienen problemas urinarios, ya que tienen una mayor probabilidad de padecer otros problemas urinarios. Además, también puede que sea poco factible realizarlo en pacientes que tienen glándulas prostáticas muy grandes, ya que es más difícil colocar en los sitios adecuados estas partículas radioactivas. Sin embargo, se puede solventar ayudándonos de la terapia hormonal para disminuir el tamaño de la glándula prostática previo a realizar este tipo de radioterapia. Además de que en este caso nos guiamos o nos ayudamos también de estudios de imágenes como la ecosonografía transrectal, la tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, entre otras, para colocar en los sitios estratégicos estas partículas.
Además, cabe destacar que distintas sociedades y organizaciones como la Sociedad Americana de Oncología Clínica o la Asociación Americana de Urología recomiendan la realización de cirugía, en este caso la prostatectomía radical, para pacientes que tengan estadios iniciales pero que sean de alto riesgo. Y en sí, esta cirugía consiste en la extirpación quirúrgica de toda la glándula prostática, las vesículas seminales y los ganglios linfáticos pélvicos si estos han sido afectados. En el caso del estadio 3 del cáncer de próstata, que es aquel que se encuentra localmente avanzado, se ha demostrado que la radioterapia con rayo externo, la vigilancia activa y la prostatectomía radical, que después es seguida con una radioterapia coadyuvante, son medios eficaces para este tratamiento en este estadio. Sin embargo, la Sociedad Americana de Oncología Clínica cada vez más recomienda que los médicos deben tener en cuenta también lo que es la terapia de privación de andrógenos. Esta consiste en disminuir o detener la producción de testosterona, que sería el andrógeno más relevante en el caso de los hombres en este cáncer. ¿Para qué? Para que disminuya el crecimiento de células cancerosas. Si bien el más recomendado es la amiodarona, en conjunto con la prednisolona, en el caso que estos fármacos no puedan ser empleados en este enfoque en el paciente, también son recomendados los bloqueadores, los bloqueos androgénicos a través de los inhibidores de los receptores de andrógenos. En cuanto a esta terapia, se ha demostrado que 24 meses con esta terapia ya es notable los cambios y las mejorías en el cáncer de próstata. Sin embargo, también se ha demostrado que solo con 18 meses ya se pueden tener también buenos resultados. Esta es usada en pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto, dependiendo de la gravedad y del riesgo que tenga este paciente, va a variar el tiempo o la duración de esta terapia. Además, se ha demostrado que en la prostatectomía radical, cuando hay algún tipo de extensión de células cancerosas microscópicas a ganglios linfáticos extirpados, se ha demostrado que se logra remover o disminuir estas células cancerosas y de esta forma frenar y detener el cáncer con la terapia de privación de andrógenos. En el estadio 4 del cáncer de próstata ya hablamos de que el cáncer ha hecho metástasis a otras partes del cuerpo. En el caso del estadio 4A ha hecho metástasis a ganglios linfáticos, es decir, no se ha ido todavía a partes más distantes del cuerpo. En este caso se puede mantener la misma línea de tratamientos que en el estadio anterior, como la radioterapia de rayo externo, con terapia hormonal con o sin abiraterona, o la terapia hormonal por sí sola, con o sin abiraterona o inhibidores de los receptores adrenérgicos, así como también la prostatectomía radical. En etapas más avanzadas se puede también optar por la inmunoterapia, el tratamiento con medicamentos de terapia dirigida, la quimioterapia u otra forma de terapia hormonal. En el caso del estadio 4B, en sus etapas iniciales, va a depender de la metástasis, el tipo de metástasis que ha hecho, que posiblemente o generalmente va más allá de los ganglios linfáticos. Generalmente hablamos de a la parte ósea, y en este caso se puede usar la terapia hormonal, que puede ser sola o conjunto con la quimioterapia, usando el docetaxel, o con la radioterapia de rayo externo. La cirugía también es una opción para sobre todo los síntomas de obstrucción urinaria, y la observación es una opción en el caso de pacientes que no tengan formas tan avanzadas de este estadio 4 o que no presentan síntomas tan graves. Lo importante en este estadio, si bien la metástasis no se puede curar, sí se puede mantener al margen lo más posible los síntomas del cáncer de próstata y buscar aliviar y mantener el estilo de vida al máximo del paciente.